una contextualización histórica de la educación que el compañero ahorita la va a realizar, luego la pedagogía y la educación popular, una praxis y un conversatorio al final, y girando en torno también al texto de lectura inicial que tuvimos, ¿no? Nosotros tenemos aquí básicamente, esto es parafraseando un autor, un autor sueco, Lundgren, un libro que se llama Teoría del Currículo. Es lo que plantea es que la educación surge como institución cuando la experiencia acumulada por el grupo rebasa su capacidad para ser transmitida toda de generación en generación de la familia. La educación surge también como otro saber especializado, un saber especializado que se le designa, digamos, a unos personajes, a unas personas del grupo social, para que pueda transmitir lo que el grupo social considera fundamental para el funcionamiento de la sociedad en las nuevas generaciones. En Grecia, en la Grecia antigua, después de pasar por toda una serie de pueblos, por una serie de civilizaciones, se da un fenómeno muy interesante. Es en Grecia donde aparecen ya tendencias diferenciales en la educación. Nosotros tenemos en ese contexto de la Grecia antigua una pelea de los griegos con los persas, las guerras, y se dan las guerras médicas. Y en ese contexto aparecen dos confederaciones, grandes confederaciones, una liderada por Esparta y la otra liderada por Atenas. Cada una de esas, digamos, de esas dos cabezas de confederación se ingenia también a su vez una manera de generar, ¿sí?, una educación que le permita a los griegos salir triunfantes en sus guerras con los persas. Los espartanos van digamos, a cranearse una educación totalmente militarista. Inclusive los que salían defectuosos, afuera, de una vez. La sociedad no puede encargarse de gente que no le pueda servir completamente, afuera. Los atenienses, más civilistas, generan, digamos, toda una cuestión, un movimiento cultural. Pero ese movimiento cultural obviamente no es porque salga por arte de virtud. Tienen un proceso de rumiado. Y ese proceso de rumiado es todo lo que ustedes conocen, lo que nosotros conocemos, pues de sociales, como el proceso de la evolución política de la polis en Grecia. En ese proceso de evolución política de la polis en Grecia se genera lo que iba a llamar la paideia. Y la paideia era, digamos, todo un conjunto de herramientas, un conjunto de instrumentos que permitían, digamos, al individuo indudablemente participar en la construcción de la polis, pero también en la defensa de la polis. Y en la defensa de todo lo que era, digamos, ese concepto que tenían los griegos del mundo griego. Allí, para no hacer tan tedioso esta cuestión, hay también otro problema. Y es, o mejor dicho, otro problema no, otra cosa extraordinaria en los griegos. Y es que cuando se produce dentro de este proceso de monarquía, aristocracia, oligarquía, tiranía, democracia, despelote, ¿sí?, en esa transición entre la oligarquía y la democracia aparecen unos personajes que habían sido expulsados de la ciudad, habían sido expulsados de Atenas. Ustedes saben que la democracia en Atenas va a funcionar de una manera total pero imperfecta también, porque Atenas en ese momento tenía 500.000 habitantes, pero los ciudadanos atenienses, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran los ciudadanos atenienses? 10.000. Solamente eran 10.000, solo 10.000 eran ciudadanos, y se sacaban de allí, de toda esa cantidad de gente que vivía allí, se sacaban los extranjeros, las mujeres no eran ciudadanos, los comerciantes y los esclavos. O sea, esos 490.000 que vivían allí, ¿sí?, que no compartían, digamos, esos valores, ¿sí?, eran el bulto. Pero esos 10.000 que eran los ciudadanos
tenían que vivir todos los días en función de la política. Pues va a llamar polis. Esa es la organización de la poli. La poli la construyen los ciudadanos. La poli la construyen los ciudadanos. Pues la cuestión del concepto, digamos, que ellos van a generar democracia. Los demos. Demos que eran los barrios de Atenas. Eran 12 barrios. Los 12 barrios participaban en la política. Y allí entonces que cada uno, ¿sí?, pudiera, digamos, también aspirar a ser oído, a ser tenido en cuenta dentro de las discusiones de la polis. ¿Sí? Y va a haber, en ese momento en el que se instaura la democracia, va a haber dos tendencias. Una tendencia popular y una tendencia aristocrática en el pensamiento. La tendencia popular en el pensamiento la van a encarnar los sofistas. La tendencia aristocrática en el pensamiento la van a encarnar los socráticos, los que van a denominarse, digamos, la filosofía clásica de Grecia. Los sofistas van a trabajar básicamente en función de la política, no van a trabajar en función del conocimiento. Pues los textos de los sofistas van a estar plagados, digamos, del escepticismo hacia el conocimiento. Y van a estar impregnados de un gran humanismo. Un gran humanismo en la medida en que el interés es el hombre y la polis. Y ustedes oyen a Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Implica algo que es que cada uno tiene un saber. Cada uno tiene un saber. Cada uno tiene un conocimiento, es valorar lo que cada uno tiene. Ahora, como es una construcción colectiva, la poli es una construcción colectiva, cada uno, ¿sí?, cada uno, cuando participa en política, tiene que lograr aunar voluntades para poder ser elegido. De tal manera que lo que ellos van a enseñar, de lo que ellos van a especializar, es en el discurso, en la retórica, ¿sí?, en el saber hablar, en el bien hablar. Y por eso cobran. Y por eso van a cobrar. Los aristocráticos no van a cobrar. Sócrates no va a cobrar, Platón no cobra, Aristóteles no cobra. Los sofistas sí cobran. Pero cobran porque sencillamente de allí el que gane va a ser reconocido, va a tener un reconocimiento de todo el pueblo, de todos los ciudadanos. Y van a convertir en esos primeros maestros pagados, los sofistas. Y hay una cosa importante, que por lo menos yo la rescato de esta manera. Los sofistas viven en un tiempo en el que la palabra tiene valor. La palabra tiene valor. Y la democracia vale y la democracia perdura mientras la palabra tiene valor. Mientras la palabra tiene valor. Pero en Grecia, cuando terminaron las guerras con los persas, cada una de estas dos cabezas de ligas, de confederaciones, siguió recibiendo los impuestos que recibían de las otras polis. Atenas acumuló una gran cantidad de plata. Esparta dijo: no, terminó la guerra, no seguimos cobrando esa plata. Cobraron algunas para fortalecer su ejército, pero básicamente Atenas sí se llenó de plata. ¿Y qué pasaba con esa plata? Que ellos empezaron a pagar las intervenciones políticas. Empezaron a pagar las intervenciones políticas. Antes las intervenciones no eran pagadas. Empiezan a pagar las intervenciones políticas y la palabra pierde valor. En el momento en que la palabra pierde valor, se acabó la sofista. Ya no eran necesarios, ya no servían. Ya no van a ver ustedes más allá. Después de ese momento en el que cae la democracia, en que se pervierte la democracia por la burocracia o por la demagogia, llega el despelote, desaparecieron los sofistas, porque desapareció el valor de la palabra. Frente al clientelismo, la palabra no tiene nada que hacer. Llegamos a la Edad Media. En la Edad Media, el poder, digamos, que se va edificando y que se va consolidando paulatinamente el poder de la Iglesia Católica.
la única institución que va a quedar después de la caída del Imperio Romano, lo que quedó en pie fue la Iglesia. Sí, la Iglesia va a procurar revivir el Imperio Romano con la ayuda, digamos, de los principados germanos, y va a tratar de construir el Sacro Imperio Germano, con los hermanos construir el imperio, y de esa manera se extiende. La Iglesia tenía el control, entonces se arroga el control de lo que va a ser lo más preciado para dominar los pueblos. ¿Y qué es? La educación. Como son los que tienen, digamos, el dominio, el pensamiento, entonces las escuelas son escuelas para ellos, para los miembros de la Iglesia. Son las escuelas monacales. Esas escuelas monacales se forman, ¿quiénes? La intelectualidad de la época. ¿Cuál es la intelectualidad de la época? La de los sacerdotes. Los otros que son analfabetas. Europa es real analfabeta. Y lo único que tienen, digamos, conocimiento de allá realmente son los curas. Los curas, las órdenes, los que van viendo las órdenes religiosas, pues clero secular. Clero regular y clero secular. Esa es la intelectualidad. Pero con el poder que alcanza, a la Iglesia se le ocurre ir a invadir a los musulmanes, porque ellos eran los berracos. Y se van al oriente a recuperar los lugares santos, los lugares de la Biblia. Pensaron que iban a encontrar allá unos de Jarapá. Y se encuentran a Alibaba. Encuentran la lámpara maravillosa. Porque es que se encuentran un mundo que los deja atónitos. Encuentran un mundo que desde la entrada los sorprende con los olores. Los europeos oliendo mierda. Y se encuentra un territorio donde hay esencias, donde hay jabones, donde hay perfumes, donde la gente se baña todos los días, donde la gente goza con la limpieza, donde la gente lee, donde la gente tiene una consideración diferente de la mujer. ¿Sí? En Europa no había amor. Entonces, todo ese poco de cosas que le dicen a uno que nada, para mí eso es carreta. Entonces, esa cuestión, ese impacto, también hace que se miren otras cosas. Los persas, desde el siglo VIII, desde el final del siglo VIII, ya tenían universidades. Nosotros, a uno le dicen, la universidad surge en Europa en el siglo XI. ¿De dónde? Vaya a ver de dónde. Como por arte de Liverloque. Los libros no le dicen de dónde viene la universidad. ¿Por qué? Porque fueron los árabes, fue el Islam el que civilizó a Europa. Ese pedacito de la historia se olvida. Ese pedacito de historia en clave política se olvida. ¿Por qué? Porque hoy los musulmanes, hoy el Islam es el enemigo de los chinos. ¿Sí? Entonces no le puede dar crédito para nada, no le puede dar crédito de nada. La universidad se va a trasladar de Persia a Europa. Obviamente se va a trasladar en primer lugar a España, porque allá estaban los musulmanes. En el siglo X aparecen las primeras universidades en España, y posteriormente, cuando ya llegan las cruzadas, van a empezar a aparecer las otras universidades, Bolonia, Milán, Oxford, etc. Y se va llenando el mapa de Europa de universidades. Pero estas universidades ya no van a surgir, digamos, de la manera como surgieron también los colegios, las escuelas monacales, sino que van a surgir a la manera como están surgiendo, digamos, las organizaciones de la Edad Media, como gremio. Un gremio de maestros y alumnos. Eran maestros y alumnos, donde ellos eran igual. Y se llamó un gremio de universitas, que recogía el universo de los saberes para el universo de las gentes. Ese es el sentido, digamos, de esas universidades. Las ciudades desaparecieron. En la Baja Edad Media aparecen nuevamente las ciudades. ¿Producto de qué? Porque otra vaina que es por arte de Liverloque. Aparecieron las ciudades. Sí, también. ¿Por qué? Por el contacto con el Islam. Porque con el Islam, los europeos que van a las ciudades se dan cuenta de la
de la dinámica comercial de las ciudades. El centro de las ciudades es la plaza, el zoco, el comercio, ¿sí? Y entonces el comercio revitaliza nuevamente la vida europea, y ahí aparece y se extiende lo que era ya llamada la ruta de la seda. Y aparece todo el comercio, y el comercio va a generar, junto con toda esta nueva dinámica, una sociedad totalmente distinta. Una sociedad que va a buscar, ¿sí?, transformarse. Y empieza a transformarse un poquito más allá. Y ahí comienza, digamos, realmente a surgir una nueva clase social. La burguesía va a tener un proceso de formación de más de 8 siglos para llegar a una revolución. ¿Sí? Pero se va a formar lenta, pero seguramente, con mucha seguridad. Y se va a formar de esa manera. Cada momento va a generar un paso en esa ganancia intelectual, pero también muy práctica, del papel de la burguesía dentro de la sociedad. Es una cosa clara en el Renacimiento, que va a fortalecer, digamos, las aspiraciones de la burguesía. Son dos cositas. Uno, la aparición de la imprenta, y el otro, la reforma de Martín Lutero. La reforma luterana. Porque la reforma luterana busca quitarle el monopolio de la interpretación bíblica a la iglesia. El monopolio de la interpretación, o sea, la palabra de Dios. ¿Y quién era el que hablaba la palabra? El cura. ¿Quién tenía la palabra de Dios? El cura. Con Lutero, cualquier paisano puede leer la Biblia. Entonces, con la Biblia, todos pueden hacer una interpretación a su manera. Eso es claro. Y eso va en el sentido de esos ideales de la burguesía. La burguesía va caminando. Hay un librito que es muy importante que lo puedan leer, de Lasky, que es el liberalismo. Ahí está la historia, toda esa historia de los diferentes momentos. Lasky, de los diferentes momentos por los cuales va a pasar la burguesía antes de llegar a esa revolución, a las revoluciones burguesas. En todo eso, digamos, en esa dinámica, en el siglo XVIII, ¿sí?, la revolución industrial va a forzar el que la burguesía reclame su papel. La burguesía reclama su papel. Y la burguesía reclama su papel en Inglaterra, no de manera radical, lo hace, digamos, de una manera muy razonadamente, aunque de todo modo le cortaron la cabeza a un rey. Pero no rompen con toda la institucionalidad. Sí se reservan una cosa, la Cámara Baja, el parlamentarismo. La Cámara Alta, la de los lores, no van a tocar en este caso. Pero la Cámara Baja es la que va a hacer las leyes. La Cámara Baja es la que va a hacer la ley. ¿Quién está en la Cámara Baja? Los burgueses. El pueblo. Esa Cámara Baja, la de la ley, esa es importante. Y esas son las leyes que van a permitir que todo lo que era el coto, digamos, de la aristocracia empiece a quedar en manos del mercado. Ese es un capítulo. Y el otro capítulo es el francés. En el capítulo francés, todo este movimiento intelectual que se va desarrollando desde el Renacimiento va a tener, digamos, una cosa muy importante, ¿sí?, la educación como algo central, donde aparece un nuevo sujeto social, el niño, con ese movimiento. Y entonces, ¿cómo generar, cómo hacer para que ese niño sea el sujeto social que la sociedad quiere? El sujeto social que la sociedad quiere. También, y allí aparece también una institución, la escuela, propiamente la escuela. Ya había aparecido, digamos, los que llamaban los primeros pedagogos. Apareció por Comeno, ya aparece por acá otros personajes. Rousseau, ¿sí?, aparece. Bueno, pero básicamente es esto. La escuela, ya en el siglo XIX, podemos seguirlo allí, surge como una respuesta al conflicto entre los burgueses y los obreros en plena revolución industrial. Los burgueses pensaban que escolarizando a los obreros perderían estos sus ideas revolucionarias, formándose así como buenos ciudadanos. A esto hace referencia a la frase de Lutero: dejad que hagan lo que quieran,
pero que hagan lo que nosotros queramos. ¿Sí? Eso es claro. Ya en el siglo XIX la pedagogía adquiere una centralidad, se convierte en una institución fuertemente controlada para el logro de objetivos sociales, y para la mayoría es una escuela para la obediencia, para la mayoría. Porque la escuela de primeras letras, que se llama así, la escuela de primeras letras o la escuela primaria, indudablemente para la mayoría de la gente era diferente que para un cierto sector de la sociedad, el sector que iba a ir a la universidad. Y en la universidad hay tres modelos de universidad. En el siglo XIX se desarrollan tres modelos de universidad: el modelo inglés, el modelo francés y el modelo alemán. ¿Sí? Pero para América Latina, para los que nos interesa, América Latina, el modelo, digamos, sigue siendo la escuela de los estudios generales medievales. ¿Por qué? Porque el predominio de la educación en América Latina lo tenían las iglesias, lo tenían las diferentes unidades, dominicos, jesuitas, franciscanos. De esos tres grupos hay que sacar, digamos, uno particularmente importante, que es los jesuitas, sobre todo en Paraguay, con las misiones jesuíticas. Esas misiones jesuíticas que la misma corona ve como una amenaza a su propio poder, y que ya prefiguran, digamos, lo que van a ser los movimientos de independencia, esos movimientos de independencia que se van a dar en América Latina a lo largo del siglo XIX. De ahí van a salir personajes importantes. El primer precursor de la independencia latinoamericana es un personaje que expulsan, ya no en Paraguay, sino en Perú, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, sacerdote jesuita, que le plantea a Inglaterra que apoye la independencia americana, en un librito que se llama Carta a los Españoles Americanos. Esos jesuitas van a desaparecer, pero el trabajo de las misiones va a quedar. Sin embargo, ese trabajo va a ser atropellado por esta nueva clase dirigente que va a formar las nacientes sociedades latinoamericanas. Y dentro de esas nacientes sociedades latinoamericanas va a surgir un personaje bastante peculiar. Va a surgir un personaje que primero fue, obviamente, un preceptor en Venezuela, y al que le va a tocar, le van a asignar la educación de otro personaje también peculiar, Simón Bolívar. Simón Rodríguez va a renunciar, digamos, a su cargo de maestro de escuela para convertirse en preceptor de un niñito problemático. Un niñito problemático. A ese niñito problemático lo va a llenar de ideas raras. ¿Sí? De ideas raras. Y él mismo va a tener una cantidad de ideas rarísimas. Ideas que son incomprensibles, digamos, para ese momento. Hoy nosotros podemos decir, no, eso está aquí. Pero ¿dónde estaba en ese momento? Ni en Europa. Porque es que en América hay una cosa bastante complicada. Y fue precisamente algo que también Bolívar lo planteó, la complejidad americana. ¿Cuál era la complejidad americana que no tenía Europa? Europa no tenía esclavos negros, ni tenía poblaciones aborígenas. Tenía eso. Y menos mestizos, o por lo menos el tipo de mestizos que hubo aquí, que no tenían lugar social, que había, digamos, una codificación impresionante para poderlos diferenciar. 32 clases de mezclas, que llamaron libres de todos los colores, pero que no tenían nada jurídicamente. Los mestizos no tenían lugar jurídico en la sociedad. Entonces, esa complejidad, esa complejidad es la que va precisamente a conciliar Simón Rodríguez con un planteamiento: la escuela social. En ese momento era la escuela lancasteriana, la mutualista, y todas las naciones latinoamericanas van a coger el modelo lancasteriano, el modelo mutualista, en donde los más aventajados toman un grupo de 10, 15 estudiantes
para repetirle lo que le ha enseñado el maestro. Entonces los bateados son unos pericos que le quiten a los otros para que vuelvan también pericos. Simón Rodríguez plantea la escuela social con unos planteamientos muy novedosos. Y esos planteamientos novedosos, pues muchas cosas que valdría la pena como hacer una sesión solamente sobre don Simón Rodríguez. Principios de la concepción metodológica dialéctica de la educación popular: concebir la práctica social como punto de partida, objeto de conocimiento y objetivo de transformación, es decir, de lo que saben los muchachos, de lo que sabe la gente. Es empezar a construir a partir de lo que tenemos, ¿ya? Siempre dicen que artística, educación física, y a veces los demás compañeros de otras ramas del conocimiento dicen que cosa tan fácil, es que a usted le queda fácil, que yo no sé qué, que porque usted enseña artística. Pues yo no enseñé educación artística, pero me volví un artista con los mismos muchachos. ¿Y por qué? Porque en la misma práctica en el distrito, cuando uno empieza a trabajar el manejo del poder, cuando uno va al retiro a enseñar, el poder lo tiene el maestro. ¿Poder para qué? O sea, ahí empieza uno como a cuestionarse y empieza a evolucionar una parte de uno, que es la parte creativa. Ser creativo es que usted todos los días tiene que llegar con un discurso diferente. A veces la prepara usted la clase mejor preparada del mundo, pero llega a la voltean. Y si usted no quiere que la volteen, entonces empiezan los conflictos, ¿ya? Entonces es como ir mirando esa parte. Entonces es de la práctica social, es de lo que tenemos allí. Otro principio: examinar la realidad con una visión integral y totalizadora. Ahorita cuando vi el video que estaban en ese perreo, dije, uy, aquí más de uno, ¿qué pensaría? No, es que mire, es que los balazos, que yo no sé qué. ¿Cierto? Entonces, mire, es una realidad que tenemos. Y tenemos que tener una mentalidad un poquitico más abierta y darle apertura. Mire el contexto que estamos teniendo en la actualidad. Y entonces nosotros empezar a chocar contra lo que está establecido, es mejor como ir tratando como de irse metiendo en esa realidad para lograr la transformación, pero eso sí, de parte y parte, nosotros como docentes y empezar a utilizar lo que la gente tiene. Y si utilizar la pedagogía participativa para la construcción colectiva del conocimiento, lo mismo, participaciones de ellos, no llegar con el cuerpo de nosotros. Vuelvo, ese es el ejemplo ese que llegó con la clase mejor diseñada del mundo, pero ahí se la voltearon. Y eso exige, porque, ojo, por ahí hay compañeros que dicen, pues sí, pues es que así es muy fácil, pues es que el conocimiento. No, ahí exige que usted también, como docente, debe tener una preparación todavía mayor para poder empezar a utilizar lo que saben ellos con el saber que nosotros llevamos. El educador y el educando como sujetos del mismo proceso, se dijo desde el principio. Los maestros allá, el PEG habla de la relación horizontal, no vertical. Yo no sé si les ha pasado, a mí los estudiantes me llaman es por mi nombre. No, a mí y uno ha encontrado profesores que dicen, pero te está faltando el respeto, que yo no sé qué, a uno lo ataca mucho por eso del manejo del poder. ¿Sí? ¿Creen que porque me digan profesor, licenciado, maestro, entonces porque el respeto ahí no, el respeto para mí es que yo logre entablar un diálogo con el estudiante y que podamos dialogar, ¿sí? Porque en este método también lo del diálogo es importante, porque es a través del diálogo que yo conozco al otro. Pero si yo empiezo a hablar y hablar, porque hay compañeros que dicen, no, es que yo dialogo con ellos, o como decía mi mamá, yo dialogué con ustedes, bueno, ella me da gallina, para ella era el diálogo, pero no era. Bueno, pasar los diseños de los programas de necesidades de aprendizaje. Lo que dijo la compañera que nos dio la charla es que ellos miraron qué era lo que necesitaban esos muchachos de 10 a 14 años, en su mayoría en la calle, porque no estaban en el sistema oficial. ¿Por qué? Bueno, hay mil cantidades de cosas que lo sacaron, que lo echaron. Y vuelvo otra vez aquí, a mí no se me quita esa frase que dice que hay que romper con eso de que estamos trabajando para las pruebas, saber que el percentil, que no sé qué. Porque así
es que más mi institución lo hace y ustedes se dan cuenta que no, sino que de repente en el ICFES nada más los que son buenos y estos no, que ¿sí me entienden? Ustedes están haciendo la trampita, están trabajando para qué o para quién. Entonces pasemos la otra, a ver, la otra lámina, a ver. Educación popular versus educación formal. En la educación popular es construir conocimientos. Lo veíamos en la charla de la compañera. En el distrito de Bolanca, cuando llegan y no habían hospitales, el Carlos Holmes fue posterior a cuando nace el barrio. ¿Y cómo hacía uno a medianoche cuando alguien se enfermaba? Pues estaban las planticas, las hierbitas. ¿Qué están haciendo ahorita en el Cauca hace algunos años para acá? Que ya no le piden al gobierno ni el hospital, porque el hospital van y se lo mandan, pero no mandan médicos. Y ahorita pelean por los médicos, le mandan un médico, pero al final no mandan ni siquiera con qué operar, y ni siquiera la medicina. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Ellos están volviendo otra vez a llamar a los taitas, a volver a las hierbitas, a esa parte de medicina tradicional que también curaba, y en el distrito también se curaba así, en el distrito de Bolanca. Entonces, ¿qué tenían que hacer? La hierbita que la señora llegó desplazada desde las costas, ya sabían qué plantica y las trajeron. Entonces, eso hace parte como de otra cosa diferente a lo que nos dicen que debemos enseñar. Entonces, construir conocimientos. En la formal es transmisión de conocimientos, donde el profesor es el que llega, el que sabe y el que la da. Es lo que, así no, es el modelo que nos, prácticamente a todos nos educaron, ¿no? La mayoría, en los colegios donde estuvimos. La educación popular combina el trabajo grupal y trabajo independiente. Trabajo grupal e independiente. Y en el formal se trabaja individualmente. Claro, saque una hoja del examen, todo está, ¿sí?, como pautado así. Usted cuando llegue pues va a presentar las pruebas del IFE, usted es el que debe sacar el puntaje, todo. O sea, lo individual, lo competitivo, se llaman competencias, ¿no? Entonces, competir es diferente a decir vamos a trabajar juntos, del uno al otro. Entonces acá se combina trabajo grupal y trabajo independiente. En la popular se parte de la práctica, en lo formal de las teorías. Bueno, todo eso ustedes ya lo van entendiendo. El educador se prepara para aprender, ojo, en esta parte. Y ahí es donde entra Paz Borda, eso de investigación acción participativa, donde nosotros tenemos que en cada clase sacar de pronto, ir como mirando qué pasó, qué momento importante, qué ocurrió en ese momento, cómo habló, qué palabra disparó algo, es decir, lo que le hizo cambiar la clase. Entonces es como empezar a investigar y el por qué fue lo que pasó. Y de pronto también mirar clases que uno llega y las da o las dicta, que les ha pasado, que uno como que la terminó y uno como que hasta aplauso le dieron, ¿no les ha pasado? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo preparé la clase? ¿Cómo estaba yo? ¿Qué hice? Entonces, como tener en cuenta, y lo contrario. Hay otras que los muchachos que empezaban, que estaban tan tediosos que hasta uno dijo, uy, que empezar con ellos, ¿no? Como que le volvió a ser una clase bien pesada. Entonces el educador se prepara para aprender, es decir, estar ahí como abiertos a ver qué es lo que voy a aprender. Ya nosotros tenemos de pronto un nivel, a mí me gusta sentarme y escuchar hablar por lo menos al compañero Usman, aquí el compañero de filosofía cuando empieza a hablar y la historia, a Enrique por hace años también cuando empieza a hablar de su filosofía, yo me quedo callado, a escucharlo y a preguntar, ¿sí? Porque entre otras, la educación popular dice en el texto primero que leyeron de Simón Rodríguez que había que enseñarle que los niños fueran preguntones. ¿Sí lo leyeron, no? Es el primer texto de la mañana. ¿Sí? Que aprendan jugando. Y que aprendan jugando. ¿Sí? Y lo decía Simón Rodríguez. Estamos haciendo referencia a Simón Rodríguez, el que cogió de niño Canzoncito y Simón Bolívar y le enseñó a Simón Bolívar, ¿no? Sus primeras